días, mi nombre es Jorge Centeno, soy participante del curso de Historia Social y Económica de Venezuela con el facilitador José Say, y les voy a hablar sobre la historia de Venezuela desde 1958 hasta el gobierno de Nicolás Maduro. La historia de Venezuela desde 1958 comprende el periodo democrático iniciado tras el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, finalizado con la llegada del chavismo al país en 1999. Pacto de Punto Fijo. Rómulo Betancourt es investido como presidente en 1959, le sigue Raúl Leoni en 1964, Rafael Caldera en 1969, Carlos Andrés Pérez en 1974, Luis Herrera Campos en 1979, Jaime Lucinchi en 1984 y nuevamente Carlos Andrés Pérez en 1989. Periodo que no completaría por un juicio de mérito y posterior enjuiciamiento por malversación. Esta establecida se basa en el Pacto de Punto Fijo, donde se excluyó el Partido Comunista de Venezuela, lo que asume la lucha armada en contra del pueblo, ya que según ellos la represión y el pacto no permitían una participación democrática. A este alzamiento se le suma el movimiento de izquierda revolucionario, división del Partido de Acción Democrática. Estos partidos se pacificaron en el gobierno de Rafael Caldera, el cual era COPEI, aunque se mantuvieron otros movimientos como Bandeja Roja y el Partido de la Revolución Venezolana. Durante el mandato de Rómulo Betancourt tuvo que enfrentar los ataques de movimientos de extrema derecha, de los cuales destaca el alzamiento de San Cristóbal, y de la extrema izquierda con el apoyo del comunismo cubano. Traducido en motines callejeros y movimientos insurreccionales como el protagonizado en la base naval de Carupó. Coincidieron estos movimientos sucesivos con una crisis económica que Betancourt trató de apelar con algunas medidas como la Ley de Reforma Agraria dictada por el Congreso Nacional el 22 de febrero de 1960, la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo el 19 de abril de 1960 y la creación de la Corporación Venezolana de Guayana el 25 de diciembre de 1960. El 11 de marzo de 1964 asumió la primera magistratura Raúl Leoni. Su gobierno se caracterizó por acentuar los rasgos de política social, económica y cultural de su antecesor. Durante su mandato incrementó el 98% el presupuesto de educación, promulgó la Ley de Seguridad Social e inauguró la Universidad Simón Bolívar y el puente de Angostura sobre el río Orinoco. Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, la situación del país se vuelve inestable, sobre todo después de la implementación de un paquete económico auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, que trajo como consecuencia inmediata un aumento en la cesta alimentaria básica, del pasaje estudiantil y de la gasolina, por lo cual se produce una revuelta popular conocida como el Caracazo, la cual fue violentamente reprimida por la policía y el ejército, dejando miles de muertos y desaparecidos. El 21 de mayo de 1993, Carlos Andrés Pérez fue destituido por el Congreso Nacional, luego de ser imputado por corrección por el ministro de Justicia. El presidente del Congreso, Octavio Laperche, estuvo a cargo del gobierno hasta que Ramón José Velázquez fue elegido por el Congreso el 4 de julio de 1993. Segundo gobierno de Rafael Caldera. Rafael Caldera llega al poder por segunda vez en 1994. El gobierno de Caldera se caracterizó por ser ampliamente ineficaz, aunque prometió durante su campaña no acudir jamás ante el Fondo Monetario Internacional. Debió hacerlo ante la crisis económica y su incapacidad de gestión, siendo la gente de Venezuela su punta de lanza para aplicar su proyecto económico que prometía restablecer el equilibrio económico y la inflación. Gobierno de Hugo Chávez. En 1992, Hugo Chávez lideró un fallido golpe de Estado el 4 de febrero contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El intento falla. Chávez asume la responsabilidad total de los hechos y es apresado. Chávez se vuelve popular y en 1998 es elegido presidente por mayoría de votos, contando con el apoyo del partido fundado por él, Movimiento B República, y una alianza de izquierda llamada Polo Patriótico, conformado por los partidos izquierdistas como Patria para Todos, Partido Comunista de Venezuela y, en un primer momento, Movimiento a Socialismo, si bien este último actualmente pertenece a la oposición. El mismo día en que sucede la tragedia natural, 16 de diciembre, que es la tragedia de Vargas, el gobierno había convocado un referéndum para la aprobación de la nueva constitución. A pesar de la llamada de la oposición, Chávez no lo suspende. En dicho referéndum se
se aprobó por mayoría, aunque con poca asistencia de votantes se logró lo estimado y pasa a ser República Bolivariana de Venezuela, ya que antes era República de Venezuela. Las políticas de Chávez dentro de lo que domina Revolución Bolivariana generaron un amplio apoyo entre sus partidarios y un gran rechazo entre los sectores de la oposición. La oposición comenzará a acusar de corrupción al gobierno de Chávez, cuya política internacional más destacable en un primer momento fue una alianza con los países árabes productores de petróleo y especialmente con la Cuba de Fidel Castro. Desde un principio Chávez tuvo que lidiar con la oposición a su gobierno, que en el transcurrir de su presidencia se vuelve más contundente. La oposición política con su gran equipo exigió convocar un referéndum para sacarlo del poder, pero aún así dicho presidente lo ganó. Pero aún así la inestabilidad política y las recriminaciones mutuas no cesaron. El 11 de abril del 2002 se consume un golpe de estado contra Chávez que lo derrocó por 2 días. Ese mismo día se generó uno de los hechos violentos más relevantes de la historia contemporánea, la cual es la masacre de 14 personas, 6 opositores y 8 oficialistas en la ciudad de Caracas. Pedro Carmona se autoproclamó presidente de Venezuela violando el hilo constitucional y aprovecha junto a otro grupo de personas de disolver el tribunal y los otros sitios de poder. Este hecho fue repudiado por el pueblo debido a su fuerte contenido dictatorial. Esta mina rápidamente la imagen del gobierno, pierde el apoyo de los militares y Chávez restituido el 13 de abril. En ese mismo año se realizó un paro general, siendo el tercero hecho por la oposición, llamado Paro Nacional de Carácter Indefinido, según el lenguaje de los opositores. El gobierno la tilda de sabotaje petrolero, ya que él se había afectado PDVSA, la compañía estatal de petróleo y pilar fundamental de la economía venezolana, con pérdidas estimadas entre los 15 y 20 mil millones de dólares para el país, así como también pérdidas humanas causadas por accidentes debido al manejo personal de la gasolina y por el entorpecimiento del área del transporte público y privado. Dicho gobierno acusaba a los trabajadores de conspirar y realizar sabotaje en la misma. Se piden a más de 15.000 trabajadores de PDVSA y son acusados de conspiradores, traidores de la patria y tecnócratas. En el lapso que duró la huelga general, las manifestaciones de opositores y oficialistas se sucedían todos los días y los canales de televisión privados suspendieron su programación habitual y dejaron de emitir publicidad para transmitir los incidentes de la huelga, que duró 2 meses desde diciembre de 2002 hasta principios de febrero del 2003. El mencionado referendo para destituir a Chávez fue planteado por el oposicionismo a Chávez desde 2002, donde muchas personas exigen la renuncia de Chávez mediante manifestaciones y se pide la realización de un referendo revocatorio, siendo realizado finalmente en el 2004 y en él Chávez es ratificado. A partir de ese mismo año, Chávez comienza a definir el carácter socialista de la Revolución Bolivariana, enmarcado dentro de lo que domina el socialismo del siglo XXI y se agudizan los ataques al gobierno de Estados Unidos de George Washington. A finales de ese mismo año, en un acto público se declaró al país libre de analfabetismo, debido a la erradicación, según los estándares de la ONU, de ese problema en gran medida por el programa alfabetizado llamado Misión Robinson. Una mirada cercana a la campaña de alfabetización Robinson de Venezuela, donde estudiaron los resultados del programa de alfabetización Misión Robinson y determinaron que tuvo efectos muy pequeños sobre el nivel de alfabetización, consiguiendo incluso que en varias de las estimaciones que realizaron el efecto era estadísticamente indistinguible de cero. En su reporte de monitoreo de EPT del año 2015, la UNESCO reportó que Venezuela no alcanzaría el cuarto objetivo del marco de acción de Dakar, que consistía en aumentar los alfabetizados en un 50%. En el 2013, Venezuela se encontraría entre los países que estarían alrededor del 5% por debajo del objetivo. Se mejoran las relaciones con España con intención de compra de patrulleras y equipos militares. Esto entorpecido por el gobierno estadounidense, que ha intentado bloquear su venta. Igualmente se adquiere material bélico a Irán y Rusia. En diciembre de 2006 es reelecto Chávez como presidente de Venezuela. En diciembre del 2007 es declinada la reforma constitucional promovida por Hugo Chávez a través de un referéndum, convirtiéndose en la primera derrota electoral de Chávez. El 7 de octubre de 2013, Hugo Chávez es reelecto para su tercer periodo. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció tras luchar varios meses contra el cáncer y según el mandato de la Constitución, artículo 223,
queda encargado el vicepresidente de la Nación a dirigir Nicolás Maduro Moro. El gobierno de Nicolás Maduro, tras resultar electo como presidente de la República, se empieza a agudizar un deterioro de la economía venezolana, en la que se evidencian varios problemas como la escasez, recesión, aumento del desempleo, que fue acompañada por una crisis social y política, por aumento de la desigualdad y pobreza en el país. En las elecciones parlamentarias del 2015, la oposición al gobierno gana 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional, 56,2% de los votos, y la primera victoria electoral del peso para la oposición en 17 años. En abril, Nicolás Maduro anuncia el aumento del salario mínimo, quedando en 15.051 bolívares, y el cetatique a 3,5 unidades tributarias, ubicándose en 18.585 bolívares. El 1 de mayo del mismo año entra en vigencia el nuevo uso de hora del sistema. Le quitan la media hora que le había colocado Chávez con el fin de aprovechar la luz solar y así ahorrar energía eléctrica. Además, se realizan protestas y marchas en contra del gobierno de Nicolás Maduro entre abril y mayo de 2017, exigiendo elecciones. Por su parte, Nicolás Maduro anunció llamar a una Asamblea Nacional Constituyente comunal, sectores opositores al gobierno, y rechazaron el anuncio y expresaron inconstitucional la medida. Por parte de Mercosur, anunció la posibilidad de expulsar a Venezuela de su organismo. Las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente se realizó el 30 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral dio a conocer que 8.089.322 personas sufragaron el mismo día. Se reportaron al menos 15 muertos en las protestas que surgieron a raíz del rechazo de la Asamblea Nacional Constituyente. A principios de enero del 2018 ocurrieron saqueos en diversas ciudades de Venezuela. Por su parte, la Asamblea Nacional señaló que la inflación acumulada desde el año 2017 finalizó en 2.616%. El mismo día, Nicolás Maduro rindió su memoria y cuenta del 2017 ante la Asamblea Nacional Constituyente. Al día siguiente, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en rueda de prensa declaró la muerte de Oscar Pérez y otros 6 miembros a quienes calificaron como una célula de terroristas. Por su parte, Luis Ortega Díaz, desde el exilio, reclamó que la muerte de Pérez fue una violación de los derechos humanos. Por otro lado, la Asamblea Nacional investigará la muerte de Pérez. Así también señaló que la presentación de memoria y cuenta por parte del presidente viola la Constitución de Venezuela, ya que esta debe realizarse ante tal institución. El mismo día, algunos medios difundieron videos donde se observa a un funcionario ejecutando una lanza cohete RPG-7 contra la vivienda donde se localizaba Oscar Pérez.